Bienvenidos a este espacio de reflexión profunda. Antes de empezar quiero invitarte a suscribirte y activar la campanita, porque aquí no repetimos lo que todos dicen, aquí vamos directo a lo que la Escritura enseña, aunque incomode. Para poder entender este mensaje necesitas venir con la mente abierta, sin ideas preconcebidas, dejando a un lado lo que la tradición te enseñó y permitiendo que la palabra hable por sí misma. Hoy vamos a analizar uno de los textos más malinterpretados de la historia, Colosenses 2:16. Durante siglos se ha usado para decir que la Torá fue abolida, que el Sabbat ya no importa, que las fiestas quedaron en el pasado. ¿Pero fue eso lo que Saúl realmente dijo? ¿O estamos frente a un engaño religioso que ha desviado a millones de la verdad? Quédate hasta el final, porque este estudio puede cambiar tu manera de ver la fe. Si anhelas regresar a la raíz, si buscas lo que el Creador realmente estableció, este mensaje es para ti. Este pasaje ha sido usado durante siglos como un arma contra la obediencia a la Torá. Multitudes de predicadores lo han citado para afirmar que Saúl abolió los mandamientos, que las fiestas quedaron en el pasado, y que el Sabbat ya no tiene validez. ¿Pero es esto lo que realmente dice el texto? Cuando se lee sin el contexto hebreo, se cae en la trampa de creer que la fe elimina la obediencia, que la gracia destruye la Torá, y que lo establecido desde la creación fue solo un sombra. Pero si vamos al trasfondo, veremos que Saúl no está dando permiso para desechar lo que Elohim ordenó, sino para no someterse a los juicios injustos de hombres que imponían tradiciones humanas y despreciaban a quienes caminaban en fidelidad al Creador. En el tiempo en que Saúl escribió a los creyentes de Colosas, había una fuerte influencia de filosofías griegas, tradiciones romanas y mandamientos humanos. Muchos menospreciaban a los creyentes porque guardaban lo que Elohim había mandado, los sabatot, las fiestas señaladas y las instrucciones de alimentación. El mensaje de Saúl es claro: no permitan que nadie los juzgue por obedecer lo que Elohim estableció. La gran pregunta es, ¿cómo hemos llegado a creer lo contrario? La respuesta está en la tibieza espiritual y en la mezcla con tradiciones humanas. Las religiones levantaron estructuras basadas en dogmas que no tienen raíz en la Torá, enseñaron que lo santo podía ser sustituido, y que lo eterno podía ser modificado por decretos de hombres. Así nació la confusión que hoy domina a millones: un evangelio sin Torá, una fe sin obediencia, un mensaje cómodo que adormece en lugar de despertar. El texto de Colosenses no anula la Torá, la defiende. Es una exhortación a no dejarse intimidar por los juicios de los hombres. ¿Qué significa esto para nosotros hoy? Que no debemos temer cuando nos señalen por guardar el Sabbat, cuando nos critiquen por celebrar las fiestas de Elohim, o cuando se burlen de nosotros por cuidar lo que comemos. Porque esos juicios no vienen del cielo, sino de sistemas religiosos que han torcido la verdad. El Creador estableció su Torá como un pacto eterno. Nadie tiene la autoridad de cambiar lo que Él dijo que sería perpetuo. Pero la religión, con sus dogmas, ha querido reemplazar lo eterno con lo temporal. Han cambiado el Sabbat por el domingo, las fiestas santas por festividades paganas, la pureza alimentaria por una libertad sin límites. Y luego citan Colosenses 2:16 como respaldo, sin entender que están usando la Escritura para justificar su propia rebelión. Hoy más que nunca este versículo debe ser entendido como fue escrito: una exhortación a resistir el juicio humano y mantenernos firmes en lo que Elohim estableció. No es licencia para ser indiferentes, ni para vivir tibios. Es un llamado a permanecer encendidos en la fidelidad, aunque el mundo entero nos señale. El mensaje es claro: no dejes que las voces de los hombres apaguen la voz del Creador. No cambies lo eterno por lo temporal. No abandones lo santo por lo profano. Porque llegará el día en que el remanente que guardó los mandamientos brillará con luz en medio de un mundo de tinieblas. Una de las mayores confusiones que surgió en la interpretación de Colosenses 2:16 fue el alejamiento del contexto hebreo. Cuando la fe fue arrancada de sus raíces,
los intérpretes comenzaron a leer los escritos de Saúl con mentalidad griega, y así se levantó una doctrina ajena a la verdad. Las religiones enseñaron que Saúl anuló el Sabbat, que abolió las fiestas de Elohim, y que las instrucciones sobre la comida quedaron atrás. Pero, ¿puede un emisario del Mesías contradecir lo que el propio Elohim declaró eterno? ¿Acaso el Creador se arrepiente de lo que estableció? La respuesta es clara, no. El mismo Saúl afirmó en sus cartas que la Torá es santa, justa y buena. También declaró que la fe no anula la Torá, sino que la confirma. ¿Cómo entonces podría en Colosenses 2:16 destruir lo que en otros lugares defendió? El error no está en las palabras de Saúl, sino en la interpretación de los hombres que, desconectados de la raíz, construyeron un evangelio diferente. Cuando Saúl dice que nadie los juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a los días festivos, Rosjodes o Sabatot, no está eliminando la obediencia, sino fortaleciendo la identidad de los creyentes en medio de una sociedad hostil. Los colosenses vivían rodeados de filosofías, cultos paganos y presiones religiosas que despreciaban sus prácticas. Por eso Él les dice, no permitan que esas voces los juzguen, porque ustedes están obedeciendo al Creador. Hoy, este mensaje sigue siendo igual de actual. ¿Cuántas veces escuchamos voces diciendo, eso ya no es necesario, eso era solo para los judíos, eso es estar bajo la ley? Estas frases no son nuevas, son el eco de la misma confusión que enfrentaron los primeros creyentes. Pero la exhortación de Saúl resuena con fuerza, no se dejen someter al juicio de hombres. La religión organizada fue construyendo un muro entre los creyentes y la Torá. Les enseñaron que podían tener fe sin obediencia, que podían amar sin guardar mandamientos, que podían tener un Salvador sin reconocerlo como Rey. Y así nacieron templos llenos de emociones, pero vacíos de verdad. Multitudes levantan sus manos en adoración, pero rechazan los tiempos señalados del Creador. Miles dicen seguir al Mesías, pero ignoran sus propias palabras, no he venido a abolir, sino a cumplir. ¿De qué sirve cantar himnos si el corazón rechaza lo que Elohim estableció? ¿Qué valor tiene proclamar fe en el Mesías si despreciamos la Torá que él mismo cumplió? La tibieza que condena Apocalipsis 3 es la misma que vemos hoy, una fe a medias, un evangelio mutilado, una obediencia selectiva. Colosenses 2:16 no nos libera de la Torá, nos libera de los juicios humanos que buscan hacernos tropezar. Es una defensa de la fidelidad, no una excusa para la rebeldía. Y es aquí donde muchos líderes religiosos han torcido la verdad, han usado un pasaje de exhortación para justificar la desobediencia. Han preferido el aplauso de los hombres antes que la aprobación del Creador. Pero el remanente tiene un llamado distinto. No fuimos escogidos para agradar al mundo, sino para permanecer firmes en la verdad. No fuimos apartados para seguir tradiciones humanas, sino para volver a las sendas antiguas. No fuimos despertados para vivir tibios, sino para ser columnas de fuego en medio de la oscuridad. Colosenses 2:16 nos recuerda que no debemos temer cuando nos señalen por guardar lo que Elohim ordenó. Que no debemos ceder cuando la religión nos llame fanáticos o legalistas. Porque al final, no es el juicio de los hombres lo que cuenta, sino la palabra del Creador. Hoy más que nunca, la exhortación es clara. No cambies el Sabbat por costumbres humanas. No sustituyas las fiestas de Elohim por celebraciones paganas. No permitas que un sistema religioso defina lo que solo el Creador estableció. Porque llegará el día en que todos aquellos que despreciaron su Torá buscarán luz en medio de las tinieblas, y solo el remanente que permaneció fiel brillará como estrellas en el firmamento. Una de las áreas donde más se ha distorsionado Colosenses 2:16 es en el tema de los tiempos señalados por Elohim. Las fiestas establecidas en Levítico 23 fueron llamadas por el propio Creador Moedim, tiempos apartados, convocaciones santas. Son su calendario, no el de los hombres. Sin embargo, ¿qué hizo la religión organizada? Cambió lo santo por lo profano, lo eterno por lo pasajero.
En lugar de celebrar Pesaj como un recordatorio del Cordero verdadero, se adoptó la Pascua con huevos y conejos. En lugar de Shavuot, donde se recuerda la entrega de la Torá y la llenura del Ruach HaKodesh, se adoptaron ritos extraños. Y en lugar de Sukkot, fiesta de gozo y morada con el Creador, se abrazó una Navidad adornada con árboles que los profetas condenaron. Muchos dicen, eso no importa, lo importante es el corazón. Pero la Escritura nunca dijo que el corazón reemplaza la obediencia, sino que el corazón debe ser circuncidado para obedecer con fidelidad. No es el corazón del hombre el que define lo santo, es Elohim quien lo determina. Cuando Saúl exhorta a los colosenses a no dejarse juzgar en cuanto a los días festivos, él sabía que el mundo alrededor los miraba con desprecio. Ellos ya no participaban de las celebraciones paganas de su cultura, y eso causaba rechazo. Hoy pasa lo mismo, quien guarda Sabbat en lugar del domingo es señalado, quien celebra las fiestas bíblicas en lugar de la tradición es juzgado. Por eso Saúl los anima, que nadie los juzgue, porque lo que hacen es sombra profética de lo que ha de venir. Aquí está la clave que muchos ignoran. Las fiestas no son sombras muertas, son sombras vivas que apuntan al Mesías y a su obra completa. Pesaj apunta a su sacrificio, Yom Teruah a su regreso, Yom Kippur a la redención final, Sukkot a su reinado eterno. ¿Cómo podríamos llamarlas abolidas si todavía esperamos el cumplimiento pleno de muchas de ellas? La religión, en su afán de controlar masas, despojó a la fe de su raíz hebrea y construyó un calendario paralelo. Y así, millones de creyentes celebran fiestas que el Creador jamás mandó, mientras ignoran las que Él mismo instituyó para siempre. Este es el engaño más sutil, dar apariencia de piedad mientras se camina en desobediencia. Colosenses 2:16, lejos de ser un permiso para desechar los mandamientos, es un llamado a resistir la presión del sistema religioso y cultural. Es como si Saúl dijera, no cedan a las críticas, sigan firmes en lo que Elohim ordenó, aunque el mundo los llame locos. Pero la pregunta es, ¿quién tendrá el valor de resistir hoy? Muchos prefieren callar para no incomodar, otros se conforman con seguir la corriente, y pocos son los que deciden confrontar con la verdad. El Mesías no prometió multitudes a su lado, prometió un remanente fiel. Es tiempo de despertar y entender que hemos heredado mentiras. Los profetas lo anunciaron, nuestros padres heredaron mentira, vanidad en la que no hay provecho. Jeremías 16:19. Y esa mentira sigue viva en sistemas religiosos que cambian los tiempos y la Torá. No podemos seguir caminando en una fe híbrida, mezclando lo santo con lo profano. Colosenses 2:16 es un escudo para los que deciden volver a las sendas antiguas. Es un llamado a permanecer firmes aunque la multitud se burle. Es una exhortación a levantar la bandera de la obediencia sin vergüenza ni temor. Pregúntate hoy, ¿vives según el calendario del Creador o según el calendario de Roma? ¿Tus celebraciones honran las sombras proféticas o solo son costumbres humanas? ¿Obedeces a Elohim aunque te juzguen, o prefieres agradar a los hombres para no ser señalado? Porque el día vendrá en que las sombras se cumplirán, y solo aquellos que caminaron en fidelidad serán hallados preparados. El tema del Sabbat es uno de los más atacados en la historia de la fe. El cuarto mandamiento no dejó lugar a dudas, acuérdate del día de Sabbat para apartarlo. Desde la creación, Elohim bendijo y santificó el séptimo día, no como una costumbre temporal, sino como una señal eterna entre él y su pueblo. Sin embargo, Colosenses 2:16 ha sido usado para decir, ¿ya no estamos obligados a guardar el Sabbat, en serio? ¿Acaso Saúl tenía autoridad para anular lo que el Creador estableció desde Génesis? ¿Acaso un hombre puede declarar que lo que Elohim llamó perpetuo ya no lo es? Lo que Saúl dice en Colosenses no es que el Sabbat fue abolido, sino que nadie debe juzgarnos por obedecerlo. En el contexto de Colosas, muchos menospreciaban a los creyentes por apartarse del estilo de vida romano, donde el séptimo día era un día cualquiera.
Ellos ya no se unían a las prácticas de mercado, a las fiestas paganas ni a los entretenimientos del imperio, porque honraban el día santo de Elohim. Eso les costaba burlas, críticas y juicios. Por eso Saúl los exhorta, no permitan que los hombres los juzguen por guardar lo que es santo. Pero con el paso de los siglos, la religión organizada hizo lo contrario, usó este versículo para justificar la abolición del Sabbat y la imposición del domingo. Esto no fue obra del Mesías, ni de los apóstoles, ni de la Escritura, sino de concilios y decretos humanos. Se cambió el día de reposo para alinearlo con la adoración al sol, se persiguió a quienes guardaban el séptimo día, y se levantó una tradición que hoy domina a la mayoría del mundo cristiano. El Sabbat nunca fue abolido, fue adulterado por los hombres. El Sabbat nunca dejó de ser santo, lo que ocurrió es que el hombre profanó su santidad al reemplazarlo. ¿Quién tiene autoridad para cambiar lo que Elohim santificó desde la creación? Ningún hombre, ningún concilio, ningún papa, ningún rey. Hoy Colosenses 2:16 sigue siendo un arma de doble filo. La religión lo usa para decir, ya no tienes que guardar el Sabbat, mientras que en realidad Saúl lo escribió para animar a los creyentes a no dejarse intimidar por obedecerlo. La Escritura fue torcida para justificar la desobediencia. Debemos preguntarnos, ¿a quién estamos obedeciendo, al Creador o a los hombres? ¿A quién damos más peso, a lo que está escrito en la Torá o a lo que decretaron concilios siglos después? La verdad es incómoda, pero necesaria. El cambio del Sabbat al domingo es una de las mayores corrupciones que la religión impuso sobre la fe. El Sabbat no es una carga, es un regalo. Es el día que el Creador separó para encontrarse con su pueblo, para refrescarnos, para recordarnos que no somos esclavos del sistema, sino hijos libres. Guardar el Sabbat no es legalismo, es obediencia. Es reconocer la autoridad del Creador sobre nuestro tiempo, sobre nuestra vida, sobre nuestra adoración. Muchos dicen, eso no aplica hoy, ya todo fue cumplido. ¿Pero acaso la creación dejó de existir? ¿Acaso el séptimo día dejó de ser bendecido? ¿Acaso el Mesías guardó otro día que no fuera el Sabbat? Si el Maestro mismo honró el séptimo día, ¿quién somos nosotros para cambiarlo? Colosenses 2:16 no es licencia para profanar el Sabbat, es un escudo para quienes lo guardan. Es una palabra de ánimo para los que son juzgados por apartarse de las costumbres del mundo. Es un recordatorio de que lo que hacemos no es en vano, sino que apunta al reposo eterno en el reino que vendrá. Hoy más que nunca debemos levantar la voz, el Sabbat sigue vigente, es eterno, es santo, y es parte de la señal del pueblo fiel. El sistema religioso podrá burlarse, podrá citar mal las cartas de Saúl, podrá tildarnos de judaizantes o legalistas. Pero cuando la verdad resplandezca, quedará claro quién caminó en obediencia y quién prefirió seguir tradiciones de hombres. El Sabbat no fue abolido, fue confirmado. El Sabbat no es una sombra muerta, es una sombra viva del reposo venidero. El Sabbat no es carga, es deleite. Y Colosenses 2:16 no nos invita a abandonar el mandamiento, sino a permanecer firmes aunque el mundo nos juzgue. Por lo tanto, que nadie los juzgue, estas palabras de Saúl resuenan como un grito de libertad, pero no de la libertad que predica el sistema religioso. No es libertad para desobedecer, es libertad para permanecer fieles a Elohim sin miedo al juicio de los hombres. El mundo siempre ha levantado sus voces contra los que caminan en obediencia. En los días de Noaj, el juicio de la multitud era burla y desprecio. En los días de Mosé, los pueblos se rieron de un Elohim que abrió el mar. En los días de los profetas, los hombres persiguieron a quienes hablaban la verdad. Y en los días del Mesías, lo condenaron porque confrontaba sus tradiciones humanas. El juicio de los hombres nunca será justo, porque nace de un corazón que no está sujeto a la Torá.
La religión moderna juzga de la misma manera, llama fanáticos a los que guardan el Sabbat, acusa de judaizantes a los que celebran las fiestas, tilda de legalistas a los que cuidan la pureza en lo que comen. Y, para justificar sus ataques, citan Colosenses 2:16 fuera de contexto, como si Saúl hubiese dicho que la obediencia ya no es necesaria. Pero la realidad es otra. Lo que este pasaje nos recuerda es que no debemos ceder al juicio humano. ¿De qué vale agradar a los hombres si terminamos desobedeciendo al Creador? ¿De qué vale recibir aplausos de multitudes si al final escucharemos la voz del Mesías diciendo, nunca los conocí, apartaos de mí, obradores de desobediencia? El verdadero desafío no es soportar las críticas del mundo, sino no dejarnos arrastrar por ellas. El juicio de los hombres es pasajero, pero el juicio de Elohim es eterno. El rechazo de la religión duele, pero mucho más dolerá escuchar al Creador decir que cambiamos su verdad por mandamientos de hombres. Colosenses 2:16 es un recordatorio de que la fidelidad siempre tendrá oposición. El enemigo odia el Sabbat porque es señal de pacto, odia las fiestas porque son sombras proféticas, odia la obediencia porque refleja la santidad del Creador. Por eso inspira a los hombres a juzgar, a señalar, a menospreciar. Pero nosotros no debemos ceder. Debemos recordar que estamos llamados a ser luz, aunque esa luz incomode las tinieblas. Estamos llamados a ser sal, aunque esa sal irrite las heridas del pecado. Estamos llamados a ser firmes, aunque la multitud prefiera lo cómodo y lo superficial. Hoy es tiempo de decidir a quién escucharemos. A los hombres que cambian la verdad por tradición, o a Elohim que habló desde la eternidad. Al sistema religioso que cita a Saúl para abolir la Torá, o al propio Saúl que dijo, ¿confirmamos la Torá? El juicio humano pasará, pero la palabra de Elohim permanecerá. El desprecio de la religión quedará en el olvido, pero los que guardan sus mandamientos brillarán como estrellas en el reino venidero. Por eso la exhortación es clara, no temas ser juzgado por obedecer. No temas ser señalado por apartarte de lo común. No temas ser rechazado por no encajar en un sistema adulterado. Más vale ser juzgado por los hombres y aprobado por Elohim, que aplaudido por los hombres y rechazado por el Creador. Que nadie te robe el gozo del Sabbat. Que nadie te intimide para dejar las fiestas de Elohim. Que nadie te engañe diciendo que la Torá fue abolida. Porque al final, lo que Colosenses 2:16 nos enseña no es a desechar la obediencia, sino a mantenerla firme sin temor a los juicios de los hombres. El Creador está levantando un remanente que no se dobla ante la presión religiosa, que no se vende por tradiciones, que no negocia la verdad. Ese remanente entiende que la gracia no elimina la Torá, la confirma. Que la fe no anula la obediencia, la fortalece. Que el Mesías no vino a abolir, sino a cumplir y a llamar a otros a caminar en el mismo camino. Este es el tiempo de decidir. No podemos seguir tibios, no podemos seguir en la mezcla. El juicio de los hombres es nada frente al juicio del Creador. No vivas para los aplausos temporales, vive para escuchar aquella voz eterna, bien, buen siervo fiel. Colosenses 2:16 no es un permiso para la rebeldía, es un llamado a la firmeza. No es un pretexto para desechar lo santo, es una exhortación a abrazarlo con más fuerza. Y no es una licencia para vivir tibios, es una advertencia para que estemos preparados cuando llegue el día en que todo lo escrito se cumpla. Basta ya de excusas. Basta de justificar la desobediencia con pasajes mal entendidos. Colosenses 2:16 no es una licencia para profanar el Sabbat, ni para olvidar las fiestas, ni para comer lo que el Creador llamó inmundo. Ese texto es un llamado a resistir los juicios de los hombres y a permanecer firmes en la verdad de la Torá. El día se acerca en que toda máscara caerá y quedará claro quién caminó en fidelidad y quién se escondió detrás de tradiciones. Tú decides hoy, ¿seguirás lo que la religión enseña o lo que el Creador ordenó desde el principio? No seas tibio. No sigas la corriente. Ponte en pie, sé radical,
sé fiel. Porque solo los que guardan su palabra hasta el fin heredarán la corona de vida.